Lo hacen bien, pero ¿lo entienden? Un caso. Tabla periódica, protones, electrones y algo más. Más allá que alguna explicación pueda ayudar a completar el cuadro, ese no es el objetivo principal. Hay muchos tutoriales que lo desarrollan. Aquí, el objetivo es reflexionar sobre las prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes muchas veces se encuentran con desafíos como tener que completar este cuadrito. En este caso deben completar con el nombre, el símbolo, el período, el grupo, A, Z, N, P+, y E-. El profesor selecciona una serie de datos de distintos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, en este caso podemos ver algunos de los datos seleccionados por el profesor en cada una de las filas. Entonces, para completar el cuadro simplemente hay que aprender algunos trucos y hasta te podés sacar un 10. Es más, se puede completar exitosamente sin entender absolutamente nada. Si uno quiere simplemente pasar la prueba con unos pocos elementos de ayuda, puede superar los obstáculos, completar el cuadro y pasar al siguiente tema. A ponerlo a prueba. Volviendo al cuadro, ¿cómo lo puedo completar bien y no entender nada? Todas las tablas presentan un ejemplo orientador. En este caso tenemos el del boro, con algunas de sus referencias. Entonces, para ver el periodo del boro, hay que mirar la tabla periódica. En este caso, la flecha nos indica que el boro se encuentra en la segunda fila, por ende, pertenece al periodo 2. Cuando se simboliza con una letra, esta se escribe en mayúscula. Cuando se simboliza con 2 o más letras, la primera se escribe en mayúscula y las demás en minúscula. La masa atómica se simboliza con A. El número atómico se simboliza con Z. El número atómico representa la cantidad de P+. Como se está trabajando con átomos neutros, P+ es igual a E-, y A menos Z es igual a N. Se puede, con esas referencias, completar el cuadro y no entender nada. Comenzamos con la fila donde figura el símbolo CS. Cuando figura el símbolo como referencia, no queda otra que ir buscándolo en la tabla periódica. Ahí la flecha indica que se encuentra en la fila 6, por eso periodo 6. Comenzamos a completar el cuadro. Nombre: cesio. Periodo 6, como en el cuadro a la derecha lo indica la flecha. Grupo 1 o 1A, como lo indica la flecha. A es igual a 132. Para expresar A se aproxima a un número entero. Si el número que figura después de la coma es 0, 1, 2, 3 o 4, queda el número entero sin modificaciones. Si el número después de la coma es 5, 6, 7, 8 o 9, se le suma 1 al entero. Por ejemplo, 15,4 sería 15 y 15,5 sería 16. Z es igual a 55. Si no recuerda de dónde se obtienen los valores, vuelva al ejemplo del boro. Como A es igual a Z más N, despejamos. Entonces, A menos Z es igual a N. Por lo tanto, reemplazando 132 menos 55 es igual a N, restamos, quedando como resultado 77 es igual a N. Como decir Z es decir P+, Z es igual a P+. Por lo tanto, si Z es igual a 55, P+ también. Dijimos que para nuestros ejercicios P+ y E- tenían el mismo valor. Por lo tanto, si P+ era 55, E- también. Observen que no se explicó qué significan los símbolos, qué relación tienen con la realidad atómica en este caso, ningún fundamento de nada. Igualmente se puede completar el cuadro. Para completar el resto. Con los datos que nos brinda el cuadro, sabemos que el período es el número 3 y el grupo es el 7A. Por ende, el elemento es el cloro. Se completa tal como se hizo con el cesio y no hay que entender, simplemente manejar pocos datos. Quedaría: para P+ 53 hay que considerar que los datos están ordenados, y esto tiene una explicación que se fundamenta desde la química, pero no se explicará más de lo mínimo para desarrollar el cuadro. P+ es Z. Observar cómo están ordenados: T 52, I 53 y XE 54. Es muy fácil encontrarlos. Quedaría: por último, recuerden que en la tabla periódica no figuran números enteros, pero están ordenados en forma creciente.
en este ejemplo, A es igual a 23. Tengan en consideración que no se explica tampoco qué es A. Como se observa en la tabla periódica, el elemento es el sodio, Na, y tiene como dato 22,990. Quedaría terminado de la siguiente manera. Para pensar, se explican tanto la teoría como la práctica. Se realizan en algunos casos modelos en 3D para comprender qué significan esos números que figuran en la tabla. Se utilizan muy pocas veces animaciones computarizadas para comprender mejor la teoría. La práctica ocupa un lugar central en la evaluación. Se califica la teoría muy conductivamente en muchas ocasiones y el completar el cuadro se convierte en algo fundamental. Entonces, ¿para qué se enseña? El completar un cuadro como el que se propuso implica procesos mentales necesarios en el desarrollo de algunas capacidades, pero no tiene valor pedagógico ya que no aprenden nada sobre el tema si lo hacen de forma mecánica. Siguen reglas a modo de un juego, sin entender los fundamentos o características de los elementos involucrados. No se intenta menospreciar el trabajo de mucha gente responsable. Sí se intenta llegar a una reflexión sobre prácticas que no son las adecuadas, donde esas prácticas partieron en el presente trabajo desde un cuadro que se completa exitosamente sin entender. También se intenta llegar a un lugar de análisis para replantear la labor, sobre todo hoy en día, con todos los recursos tecnológicos con los que se cuenta. La idea no es erradicar el cuadro. Se entiende a los estudiantes con conductas de supervivencia que solo con sortear obstáculos están satisfechos. Se critica los modos de evaluar y calificar, ya que en la mayoría de los casos no dan cuenta de progresos de aprendizaje ni capacidades, sino que generan pasos a seguir donde la superación de los mismos toman relevancia sobre lo mencionado. Es fundamental. Cuando se planifica la tarea hay que considerar varios factores. Aquí se toma como relevante, de acuerdo a lo expuesto, que hay que considerar los contenidos y capacidades, debe evaluarse todo y por medio de rúbricas. Si no cuento con un sistema de apoyo para determinar dónde se va parando el estudiante, no tengo manera de analizar y planificar tareas a partir de ese lugar y fortalecer los progresos. Los estudiantes deben aprender. Si no lo hacen, no estamos cumpliendo con nuestra función. Muchos docentes se sienten a gusto en la postura casi fijista de la enseñanza, y no sirve más allá que alguien complete bien el cuadro. Para finalizar, ¿qué aprenden los estudiantes en nuestra clase? ¿Qué se pierde un estudiante que hoy faltó? ¿Lo que planifico para trabajar y el modo en que lo llevo a cabo genera aprendizajes? ¿Entiendo lo que debo enseñar o tengo un mecanismo de cumplimiento de la tarea, con algún momento de justificación de las notas?